y coronando los cerros, entre paisajes y ríos, por selvas y cordilleras, van cabalgando a la gloria, llaneros y montañeros, ejército libertador, en pos de una gran victoria. Venían de tierra caliente, de camisa blanca, pantalón remalgao y alpargatas. El 4 de junio cruzaron el Arauca. En Tame se consolidaba el ejército libertador, formado de patriotas granadinos y venezolanos y la Legión Británica. Se habían acantonado en Pore, vencido en trincherones de paya. Habían atravesado las gélidas cumbres de Piba y Socotá, donde el enemigo mortal no era el ejército español. Eran los abismos, la oscuridad de la noche, el hambre y la desnudez. Cuando el hielo lo fue petrificando, murieron sin darse cuenta. Su sufrimiento y lágrimas quedaron suspendidas en el tiempo y el espacio, cual diamantes que brillan como referentes de valor, osadía y grandeza. Sus cuerpos fueron depositados por orden de Bolívar en la Laguna del Soldado, hoy santuario de heroísmo y patriotismo de nuestro siempre glorioso Ejército de Colombia. El 4 de julio pasaron por Socha, donde el pueblo se desvistió decorosamente en la casa de Dios para vestir a nuestros soldados que habían llegado como un cuerpo moribundo. Habían curado sus heridas en el Hospital de Sangre de Tasco, y en Sogamoso fueron asesinados una cuarentena de patriotas. Los amarraron espalda con espalda y los atravesaron con lanzas. Se habían enfrentado en Gámeza y Tópaga. Todo el ejército libertador arribaba a Duitama, a Corrales de Bonza, donde el 24 de julio Simón Bolívar, el hombre más grande de todos los siglos de nuestra civilización, cumpliría 36 años de vida. El 25 de julio la batalla de Pantano de Vargas, una carga cual centauros majestuosos dispersó las tropas españolas obteniendo la victoria. Allí sacrificaron sus vidas entre tantos otros el coronel Jaime Rook, comandante de la Legión Británica, y el suboficial insigne de las fuerzas militares, el sargento Inocencio Chincá. Coronel, salve usted la patria. Los santanderianos en Río Pienta sacrificaron sus vidas también por la libertad. El 6 de agosto hacía su entrada triunfal del Ejército Libertador a Tunja, ciudad heroica y taller de la libertad, títulos entregados por Simón Bolívar. El 7 de agosto en Puente de Boyacá, el auténtico, que era un tendido de vigas de madera, revestido de tierra sagrada boyacense y amalgamado de sangre de patriotas. Recordamos a Pedro Pascasio Martínez y al negrito José, niños de mirada sublime, como la luz de las estrellas, como el verde esmeralda, como el verde esperanza, niños de la ley y del siempre mañana. La gloria de Pantano de Vargas y de Puente de Boyacá corresponde a esta sublime trilogía de gloria: jinete, caballo y lanza, componentes de victoria. Y aquí están, entrando a este sagrado campo de Puente de Boyacá, coronel Juan José Rondón, Julián Mellao, Valentín García, Domingo Mirabal, Celedonio Sánchez, José de la Cruz Paredes, Rosso Sánchez, Pablo Matute, Pedro Lancheros, Bonifacio Gutiérrez, Saturnino Gutiérrez, Miguel Segovia, Sargento Inocencio Chincá. Honor y gloria a los lanceros. Pido
a la audiencia a colocarse de pie para rendir tributo de veneración a la primera mujer sargento de caballería de Tame, Arauca, Juana Béjar. Que suenen las trompetas y clarines, que retumben los aplausos para elevar a la máxima excelsitud de nuestras mujeres de la libertad. Mujeres de Boyacá, de Colombia y de América entera, mujeres maternales, valientes y guerreras, que parieron en esta noble tierra la libertad de América. Honor y gloria a nuestras fuerzas militares. Honor y gloria a nuestro ejército de Colombia, que es la continuación del glorioso ejército libertador de 1819. Honor y gloria a Puente de Boyacá, portal de ingreso a esta Boyacá grande en la historia. Patria, honor, lealtad. Muchas gracias. Hoy, desde el histórico Puente de Boyacá, los soldados de Colombia conmemoran un hecho que dejó una huella invaluable, la cual se ha venido reflejando en la valentía y gallardía de aquellos que ofrendaron sus vidas y lucharon por la creación de la institución que hoy por hoy deja en firme que su compromiso es Colombia. El ejército colombiano es la historia misma de la democracia, de la lucha por conservar las libertades que nos hacen más humanos. Este ejército es el mismo que ha evolucionado para estar cada vez más cerca de su pueblo, al que se debe con el alma y la razón. Una historia de honor y servicio que hoy hacen realidad 185,000 hombres y mujeres que conforman la institución, quienes entregan todo por la seguridad de la patria. Una historia que tiene sus orígenes un 23 de julio de 1810, 3 días después del grito de independencia, con el Batallón de Infantería de Voluntarios de la Guardia Nacional de la Nueva Granada, al mando del teniente coronel Antonio Baraya, la cual se constituyó en la primera unidad militar al servicio de la República, y esta sirvió de plataforma para campañas militares como la del Sur y la Admirable. Tras un proceso de independencia de 9 años, en 1819 surge la unión de voluntades entre los bandos criollos republicanos, formando el Ejército Libertador, compuesto por patriotas granadinos, venezolanos y extranjeros, como los aguerridos irlandeses del Batallón de Infantería Rifles, cruciales en batallas como la del Pantano de Vargas, Boyacá y Bomboná, entre otras. Y también recordamos a ese héroe de este mítico campo de Boyacá, el joven soldado Pedro Pascasio Martínez. En 1824, con la consolidación del Estado colombiano, el libertador Simón Bolívar ordenó al coronel irlandés Guillermo Ferguson la constitución de una guardia de honor, compuesta por los soldados más selectos y leales, que tenían la misión de proteger a toda costa la vida del jefe de Estado, una misión que en la actualidad cumple nuestro Batallón de Infantería 37, Guardia Presidencial. Entre 1830 a 1902 vino un periodo de consolidación del Estado, en el cual ocurrieron 8 guerras civiles, producto de las diferencias ideológicas del siglo XIX, que tuvieron su punto más álgido con la Guerra de los 1000 días, que dejó como saldo la necesidad de poseer un ejército leal y de estricta obediencia
al mandato constitucional y no a partidos políticos. En 1932, el problema limítrofe entre Colombia y el Perú, por las fronteras de la selva amazónica, desencadenó un conflicto militar que duró más de un año. La premisa de una nación dividida por la política fue nuestra soberanía, y recordamos al soldado Juan Bautista Solarte Obando, quien se inmoló contra una ametralladora para proteger a los suyos, y del cabo Clara Elisa Narváez del Batallón Boyacá, quien fue la primera mujer del siglo XX que perteneció en calidad de militar al Ejército Nacional desde los servicios de sanidad. En el año de 1950, las banderas de la democracia y libertad golpearon las puertas de Colombia. La Organización de las Naciones Unidas pidió la participación de un batallón de infantería para defender la libertad y la autodeterminación en la península de Corea. Así surgió el insigne Batallón de Infantería número 1 Colombia, que fue la puerta de entrada a la modernización del ejército en la segunda mitad del siglo XX. En 1957, tras el excelente papel del Batallón Colombia en Corea, se vuelve a enviar de nuevo un destacamento militar, esta vez en misión de observación de las Naciones Unidas, para ser garante del conflicto del Suez, que enfrentó a la Unión Árabe contra la naciente República de Israel. Este fue el inicio de la presencia colombiana en Medio Oriente. En 1964, como consecuencia de la Guerra Fría, fueron neutralizados grupos armados ilegales. Aquí recordamos operaciones militares destacadas como Soberanía y Anorí. En el año 1990, con el fenómeno del narcotráfico y el terrorismo en su máxima expresión, se inició una de las mayores defensas y contraofensivas para neutralizar y mitigar las organizaciones armadas permeadas por estos dos males de la nación, que intimidaron al país en las décadas del 90 y 2000. Unidades como las brigadas móviles y la Fuerza de Despliegue Rápido llevarían el esfuerzo principal de esta parte del conflicto. Asimismo, aquí están los hombres y mujeres que conforman el ejército de hoy, quienes son el reflejo del entrenamiento y la capacitación táctica, técnica y humanística que permiten el desarrollo de operaciones militares en pro de la defensa de la vida y la integridad de todos los colombianos. Podemos observar la transformación del Ejército Nacional a través de la historia, su evolución en el entrenamiento, educación, uniformes y capacidades, reflejadas en estos hombres y mujeres que son la representación del soldado de ayer, de hoy y de siempre. Es así como este proceso histórico nos permite presentarles al pueblo colombiano un ejército moderno, respetuoso de la Constitución, alineado a los más altos estándares de preparación, bajo el concepto de las operaciones terrestres unificadas. Esta fecha especial nos enseña que unidos y decididos podemos vencer cualquier adversidad. Nuestro deseo de defender nuestra tierra, nuestra gente y nuestra libertad es el mejor homenaje que podemos darle a nuestros antepasados. Programa para la ceremonia militar de conmemoración del 205º aniversario de la Batalla de Boyacá y Día del Ejército Nacional. Honores a la bandera de guerra. Invitamos a los asistentes a ponerse de pie y entonar con orgullo la quinta estrofa del himno nacional de la República de Colombia, de Boyacá en los Campos. Escuela Militar de Cadetes, atención, firme, al hombro, orden. Honores a la bandera de guerra. Atención, presenten. ¡Orden!
Escuela Militar de Cadetes, al hombro. ¡Honra! Descansen. ¡Honra! A discreción. Honores al señor presidente de la República de Colombia. Escuela Militar de Cadetes, atención, firme, al hombro, honra. Honores al señor presidente de la República. Atención, presenten, honra. Escuela Militar de Cadetes, al hombro, honra. Descansen, honra. Homenaje a los oficiales, suboficiales, soldados de las fuerzas militares, personal de la Policía Nacional y personal civil caídos en cumplimiento del deber. Para todos los caídos en cumplimiento del deber, paz en sus tumbas.
Invocación por parte del excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo castrense de Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día nos congregamos en este lugar simbólico para la patria, para recordar nuestra independencia, para invocar a Dios y pedir por las intenciones de nuestra patria y de sus gobernantes. Pidamos a Dios por todas las autoridades que constituyen nuestra patria Colombia, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el señor Presidente de la República, sus ministros y colaboradores directos, por los que regentan los distintos poderes del Estado, la rama legislativa, la rama judicial, los órganos de control. Nos unen sentimientos de gratitud y agradecimiento al Dios de los ejércitos por su protección y su presencia entre nosotros a lo largo de más de 2 siglos de independencia. Agradezcamos a Dios el camino de libertad y de soberanía que nos acompaña en estos años. Un camino lleno de sacrificio, de esfuerzo, de generosidad de hombres y mujeres que han construido a Colombia. Hoy, particularmente, miramos a nuestro glorioso Ejército Nacional, a nuestras fuerzas militares y de policía, prefiguradas en este campo de libertad. A ellos, a lo largo de la historia, unidos a su esfuerzo, hemos construido la misión principal de nuestro país: la soberanía, la independencia, la integridad. Pidamos a Dios particularmente por los soldados, oficiales, suboficiales de nuestra patria. Encomendemos a Dios al señor general Luis Emilio Cardoso y al señor general Hugo Alejandro López, ascendidos hoy a generales. Recordemos hoy las grandes proezas que se vivieron en este campo. Nos habla de ellas la historia. No olvidemos al capellán castrense, Fray Miguel Díaz, que entregó aquí en esa batalla también su vida, acompañando a otros 12 grandes mártires de libertad. En este día en que hacemos memoria del recuerdo de la batalla del Puente de Boyacá, hagamos memoria agradecida de la gesta libertadora, pero también de todos los heroísmos que han quedado grabados en la memoria de Colombia, hombres y mujeres que han gastado su vida por la patria. Oh Dios, Colombia tiene vocación de grandeza. Te pedimos nos conserves unidos. Te pedimos fortalezcamos los grandes ideales de libertad y orden. Ratificamos este día nuestra fe, la fe que pusieron nuestros soldados en la Virgen Santísima de Chiquinquirá, en su camino y en sus batallas, en la generosidad de su entrega. Hoy repetimos con fe y devoción la misma consagración que hicieron nuestros soldados. Demos gracias por último a Dios por la vida, la acción, la tarea, el sacrificio, el esfuerzo de todos los soldados que han entregado su vida para construir la patria, soldados, policías y civiles que han dado la vida por la patria. Pongamos a Jesucristo en toda nuestra vida, en nuestras acciones. Pongamos bajo el cuidado del Señor a nuestro glorioso ejército, a cada uno de sus soldados, también a nuestros policías, para que vivan con fe la palabra, la enseñanza de Jesús. Que la Reina de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cuya protección tiene encomendada nuestro glorioso Ejército Nacional,
nos ayude y proteja siempre con su manto. Alabado sea Jesucristo. Nos bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Colocación de la ofrenda floral en conmemoración del aniversario de la Batalla de Boyacá y Día del Ejército Nacional. Coloca la ofrenda floral el señor Presidente de la República de Colombia. Lo acompaña la señora Vicepresidente y Ministra de la Igualdad y la Equidad, el señor Ministro de Defensa Nacional, los señores generales y almirantes que integran la cúpula militar y policial, el señor Sargento Mayor de Comando del Ejército Nacional. ¡Atención! ¡Al hombro! Guardia Honor. Honores para la colocación de la ofrenda floral en conmemoración al 255º aniversario de la Batalla de Boyacá y Día del Ejército Nacional. Atención, presenten. Guardia Honor. ¡Al hombro! Vaya.
Guardia de honor. Descansen. Por. A discreción. Proyección del video institucional en conmemoración del Día del Ejército y el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Una representación del pasado y del presente, visibilizando el cumplimiento de la misión por 214 años. Bajad vuestras lanzas de hierro. ¡Bajadlas! ¡O conocerán al león de Ayacucho! Mi general José María Córdoba. ¡Guardia! ¡Informe! ¡Al trote! ¡Ruina, cobarde! ¿Por qué usan lanzas cortas? ¿A qué república pertenece ese uniforme? Traedme algo de escribir. Fuerte Militar Tolemaida, año 2024. Excelentísimo General Santander, le escribo esta carta para dejar constancia de este suceso. Por alguna extraña razón he viajado en el tiempo. Mi interés por este nuevo mundo me llevó a tomar el entrenamiento con los lanceros del ejército del futuro. El rendimiento físico de estos hombres es impresionante y para ellos no existe la palabra imposible. Son hombres nobles y amables, con principios y valores, no dudan en tenderle la mano al necesitado. Los caballos usan armaduras gigantes. Mi sable ni siquiera pudo atravesarlas. Inca, mi caballo, apenas puede seguirles el paso. Es una especie de carruaje gigante. Y para saber más del tema, manejo uno de esos carruajes. Al parecer, los caballos son pequeños y están encerrados dentro de un baúl gigante que ellos llaman motor. Se mueve con la fuerza de 400 caballos pequeños. La verdad no sé cómo lo redujeron, aún estoy investigando. Los caballos normales aún se usan en las montañas para transportar tropas y víveres. Lo que le voy a contar es poco creíble. Un viaje que podía tardar un mes se puede hacer en 15 minutos o menos. Señor, se inventaron una máquina similar a una libélula gigante. Lleva hombres dentro de sí y vuela. Vuela, mi general. El agua flota en el aire. Un teniente coronel les llama pantallas. Mi general, esto es Colombia en tiempo real. Mi general no me lo va a creer, pero mi dedo es mágico. Hoy pude controlar el agua y vi todas las operaciones de nuestro ejército. Hoy, al igual que siempre, nuestras batallas requieren de los zapadores. Sus capacidades aumentaron. Tienen vehículos para cruzar cualquier terreno. Tienen potentes máquinas para enfrentar cualquier desastre. Sin duda, mi coronel Caldas estaría orgulloso. Lobo 6 de UIT-3, solicito apoyo, entramos en contacto, cambio. ¡División! ¡Armas a discreción! ¡Paso de vencedores! ¡El piso! ¡Paso de vencedores! ¡Al piso, general! Hoy casi muero en combate. Una mujer me atendió la herida. Cuento esta historia gracias a ella. Mi general, ahora hay muchas mujeres en la fuerza.
son similares a las Juanas, pero también ocupan cargos de buen nivel. Mi general, debo aceptar que ya no estoy preparado para esos nuevos tiempos. Muchas cosas han cambiado. Y aunque mi coraje, fuerza y amor por mi país continúan, hoy los hombres y mujeres de mi ejército me llevan mucha ventaja. Puede que nuestras antiguas luchas no sean como la de estos nuevos tiempos, pero nuestro legado se mantiene. Veo soldados, suboficiales y oficiales llenos de profesionalismo, hombres y mujeres de espíritu poderoso que enaltecen día y noche a este maravilloso país. Un ejército preparado para celebrar 214 años con patria, honor y lealtad. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Los soldados de nuestro Ejército Nacional conservan un férreo compromiso de servirle a la nación, respetuosos de la ley y los derechos humanos, garantes de la democracia y fieles a su vocación. Saben que su compromiso es con toda Colombia. Es por eso que esta campaña servirá para recargar y revitalizar la actitud, la pasión, el compromiso de hombres y mujeres que conforman la institución. Asimismo, validará la misión permanente por defender la soberanía, la independencia y la integridad del territorio. Es la demostración que seguimos de pie, defendiendo los principios y valores heredados de nuestros antecesores, demostrando que nuestro compromiso fue, es y seguirá siendo Colombia. La historia, el honor, el servicio de los hombres y mujeres de esta institución es demostrado a través de su labor diaria, entregando todo por la seguridad de la patria, nuestra patria. Son hermanos, padres, madres o amigos que decidieron sacrificar momentos en familia para comprometerse sin importar los riesgos, decididos a entregar su vida por defender a todos los ciudadanos. El ejército colombiano es la historia misma de la democracia, de la lucha por conservar las libertades que nos hacen más humanos. Este ejército es el mismo que ha evolucionado para estar cada vez más cerca de su pueblo, al que se debe con el alma y la razón. Porque creer en Colombia es saber que la victoria no es solo un objetivo, es el resultado de nuestra determinación colectiva y la fe en un futuro seguro y próspero para todos, tanto institución como país, trabajando juntos por nuestra patria. Buenas tardes, señor presidente. Hago entrega del pabellón nacional. Nuestro compromiso es Colombia. ¡Alais! ¡Hier! ¡Con compás! ¡Mar!
Lectura del decreto, por el cual se asciende a un personal de oficiales generales del Ejército Nacional. Escuela Militar de Cadetes. ¡Atención! ¡Firme! ¡Al hombro! ¡Orden! República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. Decreto número 1122 del 5 de agosto de 2024, por el cual se asciende a un personal de señores oficiales generales del Ejército Nacional. El presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Decreto Ley 1790 de 2000, y considerando que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, en uso de sus competencias, recomendó al Gobierno Nacional por unanimidad el ascenso de unos señores oficiales generales del Ejército Nacional. Decreta, artículo primero, ascender al grado inmediatamente superior a un personal de oficiales generales del Ejército Nacional que se relacionan a continuación así: al grado de general, mayor general, Hugo Alejandro López Barreto. Mayor general, Luis Emilio Cardoso Santamaría. Artículo segundo. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dado en Bogotá, a los 5 días del mes de agosto de 2024. Firmada, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Imposición de las insignias. Impone las insignias el señor presidente de la República de Colombia. Lo acompaña la señora vicepresidente y ministra de la Igualdad y la Equidad, el señor ministro de Defensa Nacional y los señores generales y almirantes que integran la cúpula militar y policial.
Escuela Militar de Cadetes, descansen. ¡Arra! ¡A discreción! Lectura del decreto que confiere y promueve las condecoraciones Orden del Mérito Militar Antonio Nariño, Orden del Mérito Militar General José María Córdoba y Orden del Mérito Sanitario José Fernández Madrid. Escuela Militar de Cadetes, atención, ¡Irre! ¡Al hombro! ¡Arra! República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. Decreto número 1345 de 2024, por el cual se promueven y confieren unas condecoraciones por virtudes militares y profesionales a un personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles al servicio de la fuerza. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y considerando que de conformidad con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa número 1070, del 26 de mayo de 2015, las órdenes del Mérito Militar Antonio Nariño, del Mérito Militar José María Córdoba, del Mérito Sanitario José Fernández Madrid, fueron establecidas como premio y estímulo a los integrantes de la Fuerza Militares que hayan sobresalido por su espíritu militar, disciplina, compañerismo, consagración al trabajo, rendimiento en la instrucción, en el desarrollo de las tareas de Estado Mayor, trabajos de investigación científica y servicios eminentes. Decreta, artículo 1. Promuévase la condecoración Orden del Mérito Militar Antonio Nariño, Orden del Mérito Militar General José María Córdoba y Orden del Mérito Sanitario José Fernández Madrid, a un personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles del Ejército Nacional. Artículo 2. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dado en Bogotá, a los 7 días del mes de agosto de 2024. Firmada, Dr. Iván Velázquez Gómez, Ministro de Defensa Nacional. Bloque de condecorados. Con compás. ¡Morra! Imposición de las condecoraciones. Impone las condecoraciones el señor Presidente de la República de Colombia. Lo acompaña la señora Vicepresidente y Ministra de la Igualdad y la Equidad, el señor Ministro de Defensa Nacional, los señores generales y almirantes que integran la cúpula militar y policial, el señor Sargento Mayor de Comando del Ejército Nacional. Orden del Mérito Militar Antonio Nariño. Capitán Guzmán Torres Steven Stiffer. Teniente Pérez Cortés Kevin Mauricio.
Sargento viceprimero Mogollón González Diana. Sargento viceprimero Garro Hernández Jeffrey León. Soldado profesional Ávila Gómez Omar Ribardo. Soldado profesional Herrera Correa Juan Guillermo. Soldado profesional Cardona López Eduardo Andrés. Soldado profesional Sánchez González Juan Carlos. Señora Ríos Forero Nayib. Señora Díaz Urrego Nidia Gisette. Señora Sánchez González Gina Edith. Señora Franco Ruiz Olga Lucía. Orden del Mérito Militar General José María Córdoba. Capitán Lizarazo Jiménez Diego Fernando. Sargento viceprimero Guerrero Manchabajoy Edison. Sargento segundo Flores Vente Álvaro. Soldado profesional Vázquez Cristian Eduardo. Soldado profesional Turmeque Betancur Henry. Soldado profesional Salazar Jorge Luis. Soldado profesional González Hernández Ángel. Señora Gómez Ruiz María Eloísa. Señora Martínez Gómez Yuri Viviana. Señora Muñoz Pereira Diana Milena. Señora Cristancho Castro Marcela Andrea. Orden del Mérito Sanitario José Fernández Madrid. Capitán Angulo Quintero Alirio Domingo. Teniente Cerquera Niño Gisette Estefanía. Cabo Segundo Cabaña Guerra Paola Andrea. Soldado profesional Angulo Jover Jair. Soldado profesional Ballesteros González Yerso. Señor Rodríguez Valencia Jimeno Albeiro. Señora Sosa Suárez Nelcy Yasmín. Bloque de condecorados. ¡Ale! ¡Re! Con compás.
¡Honra! Escuela Militar de Cadetes, descansen. ¡Honra! ¡A discreción! Palabras del señor presidente de la República de Colombia. Ahora me toca hacer uso de la memoria. Sé todo esto de memoria, entonces ya iba a decir señoras y señores. Saludo muy especial a todos y todas, los y las oficiales, suboficiales, soldados y personal civil, integrantes del Ejército Nacional en su aniversario 214, 200º, aprenderse la palabra, a los señores generales ascendidos el día de hoy, al personal condecorado y sus distinguidas familias, vicepresidente de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina, su esposo Yernay y su distinguida familia, señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, directores, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, organismos de control, gobernador del Departamento de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Andrés Amaya, y su esposa Daniela, congresistas de la República, obispo castrense de Colombia, excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, alcalde de la ciudad de Tunja, Mijail Krasnov, alcalde del municipio de Ventaquemada, Oscar Camilo Montañez, señores oficiales agregados de defensa militar, navales, aéreos y de policía acreditados en Colombia,
presidentes, directores y gerentes de las entidades gremiales nacionales, directores de medios de comunicación y periodistas, integrantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, invitados especiales y en general a toda la ciudadanía que nos acompaña en este día y a quienes lo hacen a través de los medios audiovisuales. Este es mi discurso para más tarde, no vamos a dejarlo por ahí. Hoy se conmemoran dos cosas. Obviamente, uno de los días fundacionales de la República, el 7 de agosto, la última batalla, y la definitiva, aunque la Armada me ha hablado de dos batallas estratégicas en medio del sinnúmero que hubo en aquellas épocas, principios del siglo XIX, épocas que en el mundo fueron de banderas flameantes y de cambios sustanciales de la cultura de la humanidad, casi toda. La batalla de Boyacá aquí y Maracaibo. Son las dos batallas definitivas, una porque aquí derrotó el ejército en tierra que existía en manos de la monarquía, y la otra porque se derrotó el que venía a reponer la baja del ejército derrotado aquí y a reconquistar por segunda vez estas tierras para la corona española. Es indudablemente un día fundacional, pero coyunturalmente también se celebran 2 años de este gobierno. Y por tanto toca trazar ahí una línea entre lo más general y lo particular, aquello quizás más profundamente político, hay que decirlo, y esto, lo coyuntural, más calientemente político. Entonces, por el acto que conmemoramos aquí del ejército, que debe ser un ejército de la nación, unas fuerzas militares de la nación, pues no nos vamos a meter en los debates calientemente políticos, sino tratar de abordar 2 temas fundamentales, yo creo, que nos trae este día, que es día también del ejército. El primero es lo que significa la fundación de esta república, en mi opinión. Las preguntas y las respuestas que dio en su momento, en 1819. Y en segundo lugar, lo que ha sucedido con el ejército, ahora que llamamos fuerzas militares, e incluso en un concepto más amplio, de acuerdo a la Constitución del 91, fuerza pública. Este sitio no es solamente una batalla. A veces uno mira, y obviamente los puntos dominantes, quienes los tenían, creo que mi amigo Pedro sabe más de eso que yo, cómo se desarrolla, por qué ese puente es tan importante. Dicen que el río era más grande y que entonces no se podía pasar de un salto. Tiene que ver con los cambios climáticos y de nuestra naturaleza en estos 2 siglos largos que ya han pasado. 2 siglos, casi 3 siglos ya, 1800, 1900, 2000, 2 siglos. Ha cambiado la naturaleza, indudablemente, esto no era así. Pero la batalla nos trae una serie de preguntas. ¿Qué era lo que peleábamos nosotros, los que hoy nos llamábamos colombianos en aquella época y que estábamos del otro lado de la trinchera, del otro lado del río? ¿Qué buscábamos? ¿Cuál es el significado de esa lucha de nuestros, vendrán a ser tatarabuelos, bisabuelos, de todas las regiones de Colombia y de todos los colores de su piel? De todos los estados o estratos, como llamamos hoy, sociales de aquella época. ¿Qué buscábamos nosotros aquí? Fuera del uso de las armas. Las armas no eran más sino un instrumento. Las banderas son unos símbolos indudables. Esos símbolos que significaban. Hemos perdido lo que aquí buscábamos, lo hemos encontrado. Todavía está por alcanzar, como esos sueños
como nubes que se van escapando una y otra vez en el paso del tiempo. ¿Qué buscábamos los colombianos en este campo en donde murieron, donde se arriesgaron, donde segurísimo tuvieron miedo y donde tuvieron valentías y arrojos y algún hálito de la historia que empujaba algún espíritu que hacía que se pudiera vencer a pesar de las dificultades que buscábamos las y los colombianos? Porque aquí, recuerda nuestro sabio historiador, cabalgó también las mujeres, eran llaneras, también en la infantería, también la mujer, sabemos, hizo parte de este esfuerzo, y con mucho ardor, quizás mayor, lo he visto, que en el hombre mismo, porque cuando se pelea por el hogar, se pelea con más fuerza. ¿Qué buscábamos los colombianos? Y entonces hay que ir hacia las palabras que se usan de manera fundamental como los conceptos centrales de esa lucha. Lo oía en el video, inteligentemente hecho, libertad, república, dijo el actor, libertad, república. Podríamos hablar de otras palabras centrales. Pero ¿qué significaba para nosotros la libertad? Era libertad de los españoles, sabemos, era libertad de una monarquía europea que en ese momento venía a ser casi de las más poderosas del mundo. Nos estábamos liberando de una potencia extranjera que creía que esta era su tierra también, por designio divino. Esta era su propiedad privada y las gentes que habitaban aquí, sus siervos, y no solo sus siervos, sino algo peor, sus esclavos. Luchaban estas personas por liberar la esclavitud y la servidumbre. ¿Era ese el sentido de la libertad? La libertad estaba ligada a la condición humana de quitarse unas cadenas para dejar de llamarse esclavo o esclava, o quitarse una especie de látigo, de yugo, para dejar de llamarse peón, siervo o sierva de algún hidalgo español de nombre español, castellano incluso, porque eran los castellanos los que llegaron a esta tierra. A eso le dimos el sentido de libertad. Si es así, somos libres hoy. Le dimos el sentido de libertad a que se pudiera construir, otra palabra, una república. Ahora suena usual, me da pena cuando voy a los eventos internacionales. El último en las Olimpiadas me tocó el rey de España al lado y sacaron los franceses una señora reina sin cabeza. Y entonces la historia vino ahí mismo de un solo momento. ¿Qué es república hoy? ¿Qué es república antes? La república es que el pueblo es soberano. Otra vez público, público, pueblo. El público es el pueblo. No voy a hablar de democracia todavía porque no se usó mucho la palabra en ese entonces, pero sí república. Otra vez pública, el pueblo es el soberano, así dice el himno nacional. El rey no es soberano, punto. Le puedo dar la mano, lo puedo mirar a los ojos, lo siento como un ciudadano igual, no como mi rey, no soy súbdito de él, soy libre. Hoy podríamos hacerlo muy decentemente, con corbata y tal, y buenos vestidos y salones lujosos, pero ayer, cuando estábamos aquí, nuestros padres, abuelos, no se podía hacer decentemente. Tocó un ejército contra otro ejército, un ejército monárquico y un ejército, le dijimos, libertador. El ejército libertador.
y a quien lo comandaba le dijimos libertador. Y yo creo que a la generación de aquel entonces que dirigió ese esfuerzo intelectual, militarmente, le dijimos libertadores. Nos liberábamos para dejar de ser esclavos, para dejar de ser siervos, para ser libres y para construir una república con una soberanía del pueblo. Esa fue la bandera que ondeó con muchos colores por aquí, a caballo o a pie, en manos de seres que tenían las manos negras, que eran indígenas, que salían de los campos, todos, la inmensa mayoría, y algunos pocos que eran hijos de españoles, pero que querían su país donde nacieron libres. Queríamos un sueño nuevo, queríamos una revolución, para ponerlo con esas palabras, porque habíamos leído lo prohibido. Lecturas que hablaban de democracia, de igualdad, de solidaridad, de representación del pueblo a través de la ley, de una profunda democracia. Eso fue lo que aquí estalló contra unas ideas viejas, de creencias que no eran. Los reyes son reyes por designio divino, una mentira. O los seres humanos estamos condenados a perpetuidad y de generación en generación a ser esclavos y siervos. Nos liberamos como hombres y mujeres modernas, como una de las cunas de la humanidad, de la democracia, y como una de las cunas humanas de la libertad. Esa bandera fue la que hundió aquí, ondeó y ondeó hasta llegar a la ciudad de Bogotá, y después a 5 que son naciones hoy, a buena parte de la América del Sur. Hoy lo hemos cumplido. Hoy tenemos una república donde el pueblo es soberano. Hoy no hay esclavos, no hay esclavitud, no hay nada que se le parezca. Hoy no hay servidumbre, no hay siervos ni siervas, ni nada que se le parezca. Creo que el camino está por andar aún. Aún no hemos cumplido. Y no lo digo por este gobierno, sino como patria, como descendientes de quienes aquí lucharon y guerrearon. Aún falta por hacer. Aún la bandera no se puede izar completa. Aún los caballos tienen que galopar. Aún no se pueden guardar completamente las ideas, tampoco las espadas, porque la justicia aún no es en Colombia. Y no es por muchísimas razones, pero bajo este sol pues no vamos a hablar de tanta historia. Ya cada cual pues se ha leído sus libros, ha recordado, ha escuchado a sus abuelos, a sus abuelas, ha encontrado pedazos de la historia nacional. En Colombia no hay una historia oficial, no puede haberla. La Colombia de estos 2 siglos largos es una Colombia de diversas historias que profesionales, historiadores y historiadoras tendrán que encontrar, desentrañar, para ver los diversos relatos que pensaba cada uno de los llaneros que pasó por ese puente, que buscaba cada uno de esos soldados y de esas mujeres que acompañaron este territorio, cómo se encontraron en este hecho de la historia y cómo se reprodujeron los años siguientes de nuestra patria. ¿Qué pasó con esos hombres y mujeres? ¿Murieron de pobreza? ¿Fueron olvidados? ¿Algunos siguieron marcando las páginas de nuestra historia? Aquí creo que hace un año comenté el episodio del último oficial de Bolívar, porque el Ejército Libertador por decreto fue eliminado. El último oficial de Bolívar fue en 1851, está enterrado en Chiapas, México. Era teniente cuando pasó por aquí y era indígena
de Collaima, de Chaparral exactamente, del Tolima, inaugurando esas generaciones enteras de gente de Chaparral que la han hecho tan famosa. Y de teniente pasó, una vez murió Bolívar, hacia Venezuela a luchar por la idea bolivariana en Venezuela, tratando de que esto fuese un solo país. Y derrotado vino, y los obreros artesanos pobres, los que antes eran siervos y siervas de Bogotá, lo eligieron presidente en uno de los conflictos que hemos tenido. Fue el único presidente indígena de Colombia, el último oficial del Ejército Libertador, el general José María Melo, enterrado en Chiapas porque una vez expulsado por las tropas esclavistas que querían mantener la esclavitud en Colombia en 1851, 30 años después de esta batalla, tuvo que irse a pelear a Nicaragua, a El Salvador, dicen, y a Chiapas, donde murió defendiendo las banderas del liberalismo que consideraban revolucionario. Ahí murió el último general del Libertador, defendiendo indígenas y liberando, con la bandera aún en alto. Después vino nuestra historia y llegamos hasta el día de hoy. Y entonces, ¿qué pasó con el ejército? Segundo tema. Si nuestra república, nuestro deseo de libertad real, integral, no de mentiras. La libertad no es ir a comprar un supermercado, supercherías. Es existir libre como espíritu en toda la dimensión que un ser humano pueda tener en el día de hoy, hombre o mujer. Ahora, ¿qué pasó con nuestro ejército? Y tendríamos que verlo hoy, comparados, eran 2000 y pico hombres, hoy centenares de miles de hombres y mujeres. Y aquí creo que tenemos que hablar de buenas cosas. Bueno, siempre ha habido, como en todo en la historia humana, lo positivo, lo negativo. Nunca se separará lo positivo de lo negativo, porque el fluir siempre es contradictorio, como la vida misma. Pero aquí estamos en sus 214 años de cumpleaños, entregando un ejército que en los dos últimos he ayudado a construir. Solo en los dos últimos. Con interferencias en esa historia de 2 siglos, porque hubo ejércitos esclavistas, hubo ejércitos conservadores, hubo ejércitos liberales, hubo ejércitos de terratenientes. Hubo guerras civiles en Colombia como quizás en ningún otro país durante todo el siglo XIX, y comenzamos el XX así. Y la historia que nos contaban fue trazando la construcción en medio de esas vicisitudes de la República, de las luchas por la libertad, de un ejército nacional. Por eso es difícil hablar hoy del ejército libertador. Me gustaría dejar la pregunta: ¿qué significaría un ejército libertador hoy? ¿De qué tendríamos que liberarnos? ¿Y de quiénes? Como antaño, ¿cuáles serían eso que antes considerábamos tiranías y opresiones y que pusimos en nuestro himno nacional? ¿Liberarnos hoy de qué? ¿De qué miedos? ¿De qué mafias? ¿De qué cosas que ocultan y ahogan y ahorcan la posibilidad del desarrollo nacional? Ya no es propiamente, y no lo podríamos llamar, un ejército monárquico, que incluso está fuera de nuestras fronteras también, como antaño. Hay peligros que se ciernen, y esos peligros incluso pueden ser peligros sobre toda la humanidad. De eso hemos hablado en nuestras reuniones. Un ejército que, al pensar en la seguridad nacional, hubo una pregunta que me hicieron hace no mucho: ¿y qué es lo que puede afectar más la seguridad de un país como Colombia? Y podríamos hacer una hermosa discusión aquí, que no vamos a hacer. Pero las respuestas a esa pregunta, ¿qué es lo que más afectaría la seguridad
a un país como Colombia hoy es la respuesta a lo que sería un ejército libertador. Tendríamos que liberarnos de esas inseguridades o mitigarlas. Yo creo que estamos en camino de ello. Una vez se construyó a finales del siglo XIX la idea de un ejército nacional, es decir, que no obedeciera a partidos como era antaño. Nos matábamos por ser liberales o conservadores, yo nunca lo fui. O más atrás, por ser federalistas o centralistas, o por ser esclavistas o liberadores, como José María Melo. Ahora podemos hablar, esa es la idea actual y contemporánea de un ejército nacional. Un ejército nacional es un ejército que no obedece a las facciones políticas, a sus ideologías, ciertas o no. Bolívar lo dijo en su lecho, quizás habría que repetirlo aquí y al vecino, porque Bolívar terminó siendo, no lo había pensado, pues del país vecino. Para él no era y no había nacido en el país vecino, sino en un mismo país, dominado por España. Pero él lo dijo en su lecho de muerte, por encima de las facciones, ¿no? Las palabras exactas no las recuerdo, doctor. Que mi muerte contribuya para que se consolide la unión. ¿A quién le hablaría? ¿A nosotros? Yo creo que sí. ¿A los hermanos venezolanos? Yo creo que sí. De alguna manera, sin saber lo que venía, previó que nos enfrentaríamos en facciones autodestructivas al punto de casi acabar la idea de república, la idea de libertad, la idea de igualdad, de solidaridad, de una nación. Pues yo creo que la idea de ejército nacional aquí en Colombia nos sirve porque es una idea que supera las facciones. Claro, cada soldado tiene su manera de pensar, cada mujer de cada región ve este país de una manera u otra. Eso no tiene ningún pecado. Pero la institución es la nación y debe servirle al pueblo, porque la nación es el pueblo. Todo lo demás es abstracción. La nación es el pueblo, luego el ejército nacional, luego lo que hoy llamamos la fuerza pública, como antaño. Es un ejército del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y por eso una de nuestras decisiones al llegar como presidente de la República no fue mirar tanto las grandes estrategias de las mapas, las flechas, donde se ubican, cómo se organizan las tropas. Dimos algunas instrucciones respecto a uno de nuestros enemigos, las grandes mafias multinacionales que tienen incidencia en Colombia, la interdicción. Creo que ya llegamos a 1.500 toneladas desde ese entonces incautadas. Algún daño habrá hecho eso en ese tipo de formaciones delincuenciales del mundo de hoy. Pero además de ese tipo de estrategias, lo que vimos fue el ser humano. Si proponemos una seguridad humana, es decir, que tenga como eje el que crezca la vida y no que crezca la muerte, diferencia, se puede hacer un gran debate sobre eso. Puede haber seguridad sobre la construcción de la muerte, o la seguridad es casi por definición la construcción de la vida. Y si es lo último, y a eso le llamamos una seguridad humana de los seres humanos, todos y todas que habitan en este territorio, todos, entonces, ¿cómo se trata desde el punto de vista humano al integrante fundamental de la fuerza pública de Colombia, que es el soldado de mar, de tierra, de aire, el patrullero que llamamos hoy,
de la gente, decíamos antes, los nombres cambian, eso es lo de menos. La base misma de la fuerza pública. Porque al general se le sabe cómo se le trata. Pero ¿qué le pasa al soldado que viene de algún lugar de Colombia nostálgico porque dejó la novia, o porque dejó a la mamá, o porque hay problemas en la casa? Hay problemas básicos del hambre, de la vivienda, del existir, de las condiciones materiales de la vida. ¿Cómo se le trata a la mujer? Hicimos ya, y lo voy a decir así, una revolución en 2 años. No porque nos hayamos inventado el que la mujer pueda pertenecer a la fuerza pública, porque ya se había conceptuado antes, sino porque lo hicimos realidad. Dejó de ser un discurso, para mostrar una muchacha ahí, para decir que las mujeres entran, no. 45% de la policía son mujeres. General, eso no es cualquier cosa. La sociedad se enfrenta, entre comillas, reconoce, entra en diálogo, a veces no tanto, con una fuerza policial, porque es la de todos los días, la de todas las calles, la de los barrios, que en su mitad son mujeres. Y si nos vamos a la otra parte, las fuerzas militares, pues los porcentajes, aunque no llegan a ese punto, ya son enormes. Soldadas, no sé si me repriman decir la palabra, soldadas. En la Armada es donde menos hemos podido, pero va avanzando. Es decir, tenemos una fuerza pública femenina. Y esa es una revolución mental, cultural, con problemas obviamente que los habrá. Son pocos años para experimentar un esfuerzo de esa magnitud. Pero entonces la defensa de la nación y el cuidado de la ciudadanía cada vez está más en manos de las mujeres. Y esas mujeres en el tiempo cada vez serán más capitanes, mayores, coroneles, generales, comandantes en jefe de las fuerzas militares de Colombia. Eso es un cambio sustancial. Y eso se ha dado fundamentalmente en estos 2 años. Y es un buen ejercicio de cumpleaños del ejército en sus 214 años, reconocerlo, porque eso significaría, ni indudablemente si estuviéramos en tiempos pasados, que la corona española se hubiera tenido que enfrentar mayoritariamente a mujeres, que las hubo, y con qué ganas que pelearon como la pola. Y hay un segundo hecho, y termino con esto, porque el sol amenaza, y es que hombres o mujeres lo hemos visto como seres humanos. Hay comida en los cuarteles, comen bien los muchachos y las muchachas, porque la mayoría son jovencísimos, en etapas donde se necesita además los nutrientes más que nunca, porque desarrollan el cerebro, el músculo, etcétera. La vida, comer es el sinónimo de la vida, pues eso lo aumentamos sustancialmente. No se le puede exigir a un joven vaya a la trocha y allá arriba quizás en la noche lo espera un disparo, la muerte, que se sabe, y entonces con hambre, no. Y no solamente la comida, que es lo básico, que fue duplicada en su presupuesto, sino sus ingresos, los que reparte con su mamá, con sus amigos, con su novia, como quiera. ¿Cuánto recibía un soldado cuando llegamos? 30% del salario mínimo, que en ese momento eran 300,000. ¿Cuánto queremos que reciba cuando nos vayamos? Un salario mínimo al menos. 3 veces más, más que 3 veces. Hoy de esos 300,000 estamos en 640,000, algo así, o 15,000, y a principios del año entrante estarán en 910,000, y al final espero cumplir la palabra. Claro, un salario mínimo para una persona de clase media alta, pues que es nada.
pero para alguien que no lo ha tenido, para que alguien que sale del barrio estrato 1 o 2 de Bogotá, para alguien que sale del Chocó, del Cauca, de las tierras negras, no porque sean oscuras, sino porque allí se depositaron los primeros liberados a sí mismos, que hicieron parte de este ejército en ese 1819, 7 de agosto. ¿Cuánto ganan allí? No ganan nada, es el hambre. El ejército se convierte, y la fuerza pública en general, en un instrumento no solamente de defensa de la nación, de los derechos y las libertades de la ciudadanía, libertad como el concepto central y república como servir al pueblo, república y no a un rey, sino que se convierte él mismo en una institución donde se dignifica al ser humano. Aún yo creo que hay muchos problemas, pero un muchacho o una muchacha que entren a cualquiera de las armas, al salir, cualquiera que sea la fecha de la salida, por voluntad o porque hubo que salir, debe salir mucho más digno, mucho más digna, mucho más inteligente, con mayores conocimientos y con mayor capacidad de asumir la vida como un libertador, como una libertadora. 2 años de dignidad nos quedan para construir, porque tenemos que avanzar más. Pero ese ha sido el esfuerzo en una política de seguridad humana, que el instrumento armado de la seguridad esté al servicio del pueblo, que sea republicano en ese sentido, que esté al servicio de la libertad intensa y que sea al mismo tiempo el instrumento en medio del cual se dignifica como ser humano por razones económicas que son absolutamente indispensables y por razones también que tienen que ver con el conocimiento y con el saber, con la posibilidad de estudiar, de abrir las ventanas del universo y de la humanidad. Eso es lo que queremos de nuestra fuerza pública. Obviamente tiene que pensarse en las armas, ahora parece que más que nunca, pero primero el ser humano, porque al final un fusil no es más sino una máquina de hierro que queda derrumbada por la historia si los hombres que la utilizan no aportan en su corazón y en su cerebro, y las mujeres, corazones y cerebros de la dignidad, de la libertad y de la república. Gracias por escucharme, muy amables. Honores al señor presidente de la República de Colombia. Escuela Militar de Cadetes, atención. Birria. Al hombro. Arra. Honores al señor presidente de la República. Atención, presenten. Arra.
Escuela Militar de Cadetes, al hombro. ¡Honra! Descansen. ¡Honra! A discreción. Honores a la bandera de guerra. Escuela Militar de Cadetes, atención, firme, al hombro, honra. Honores a la bandera de guerra, atención, presenten, honra. Escuela Militar de Cadetes, al hombro, honra. Descansen, honra. A discreción. La ceremonia militar, con motivo de la conmemoración del aniversario de la Batalla de Boyacá y del Día del Ejército, ha concluido. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia. Muchas gracias.